Listo. Buenas, nosotros somos estudiantes de la Universidad Pedro Enrique Sureña. En breve les estaremos hablando sobre el arte y la arquitectura barroca. Les pasaré con mi amiga Mandariza, que les dará una breve introducción. Bien, el barroco fue un periodo muy complejo para simplificar de manera un tanto conceptual. ¿Cómo podemos comparar el barroco con el Renacimiento? En cuanto al arte o la pintura, podemos ver en el barroco variables como los colores y pinturas con percepción de movimiento contra la sensación estática generada por la del Renacimiento, la línea de contorno contra los fondos sin final generados en el barroco, las artes en sí en el barroco eran más expresivas y con movimiento. En cuanto a los religiosos, el Concilio de Trento, donde el Papa reúne a todos los obispos para decidir que la Iglesia Católica no renunciaría a las imágenes, sino que se valdría de ellas para promover la fe. Esa fue la esencia de la contrarreforma con la reforma protestante. También vinieron cambios políticos importantes. Los países del norte de Europa abrazaron las distintas corrientes del protestantismo, no solo de Martín Lutero, sino que también Calvino, Enrique VIII, que se separaba de la iglesia para fundar la iglesia anglicana. En general, produjo la inclinación del territorio sur de Europa, por lo general católico, norte de Europa protestante, todo lo que era pues Europa original, siguió con la fe ortodoxa. Bueno, continuando a lo religioso, el catolicismo se difundió a través de la emoción, por eso el arte del barroco fue profundamente emotivo y esta no se dedicó pues a llevar la razón, sino lo que llevó al corazón del creyente fue la razón. También podemos ver en el arte pues el uso de la propaganda política y modo de mostrar poder, como fue el caso de Francia. En cuanto a lo que fue a lo final del barroco, vemos una manifestación, la cual se llama rococó, que fue la forma extrema del barroco. Como pueden apreciar aquí, se basaron mucho en lo que fueron los lujos, la piel en sí del exterior, de cómo esa piel tenía un contacto directo con el entorno. En cuanto a la música, pues la música fue tomada por algunas corrientes de protestantismo dentro del centro norte de Europa como la principal manifestación de fe y se desarrolla muchísimo la música sacra, teniendo presente al gran autor de Antonio Vivaldi. No obstante, el arte del barroco en sí se presenta en todos lados, tanto en la escultura, pintura, música, política y religión. Esto tenía como un orden característico que el arte iba pues direccionando la emoción y no a la razón. A continuación les paso con mi compañero Joan Ogando, que les estará hablando sobre el contexto histórico del barroco. El siglo XVII fue por lo general una época de depresión económica, consecuencia de la prolongada expansión del siglo anterior causada principalmente por el descubrimiento de América. Las malas cosechas conllevaron el aumento del precio del trigo y demás productos básicos. Con la subsiguiente hambruna, el comercio se estancó, principalmente en el área mediterránea, y solo floreció en Inglaterra y Países Bajos, gracias al comercio con Oriente y la creación de grandes compañías comerciales que sentaron las bases del capitalismo y el auge de la burguesía. La mala situación económica se agravó con la plaga de peste que asolaron toda Europa. A mediados del siglo XVII, que afectaron especialmente la zona mediterránea. Otros factores que generó miseria y pobreza fueron las guerras provocadas en su mayoría por el enfrentamiento entre católicos y protestantes, como es el caso de la Guerra de los 30 años. Esta está comprendida desde el 1618 hasta el 1648. El barroco se forjó en Italia, principalmente en la sede pontificia de Roma, donde el arte fue utilizado como medio propagandístico para la difusión de la doctrina contrarreformista. La reforma protestante sumió a la Iglesia Católica en una profunda crisis durante la primera mitad del siglo XVI,
que evidenció tanto la corrupción en numerosos estratos eclesiásticos como la necesidad de una renovación del mensaje estéticos como de ingenio, perspicacia y agudeza. En la conducta personal se destacaba sobre todo el aspecto exterior, de forma que reflejaba una actitud altiva, elegante, refinada y exagerada, que cobró el nombre de Preciásite. Así el barroco es el estilo del punto de vista pictórico como perspectiva y profundidad, que somete la multiplicidad de sus elementos a una idea central, con una visión sin límites y una relativa oscuridad que evita los detalles y perfiles agudos, siendo al mismo tiempo un estilo que en lugar de revelar su arte, lo esconde. El arte barroca se expresó estilísticamente en dos vías. Por un lado, un énfasis en la realidad, el aspecto humano de la vida, la cotidianidad, el carácter efímero de la vida, que se materializó en una cierta vulgarización del fenómeno religioso en los países católicos, así como un mayor gusto por las cualidades sensibles del mundo circundante en los protestantes. Por otro lado, se manifiesta una visión grandilocuente y exaltada de los conceptos nacionales y religiosos como una expresión de poder que se traduce en el gusto por lo monumental, por lo fustuoso y recargado. El carácter magnificente otorgado a la realeza y a la iglesia, a menudo con un fuerte sello propagandístico. El barroco fue una cultura de la imagen donde las artes confluyen para crear una obra de arte total, una estética teatral, escenografía, una mise en escena que que pone de manifiesto el esplendor del poder dominante, la iglesia o el Estado, con cierto toque naturaliza, pero un conjunto que expresa dinamismo y vitalidad. Ahora los pasaré con mi amiga Amanda, que seguirá ya con el siguiente tema. Bien, en cuanto a las características del barroco, pues se pueden resaltar lo que es la importancia de la simplicidad y la búsqueda de lo complejo. No reniega de las formas clásicas en cuanto a las columnas, arcos, frontones, frisos, pero las transforma de manera fantasiosa. A veces el edificio llega a ser como una gran escultura, los entablamentos adoptan la curva y los frontones se parten y adoptan curvas, contracurvas y espirales. También una de las características importantes del barroco es que gusta de representar y surgir el infinito. También es el éxito del orden gigante y entre otras más. Hay unos puntos muy importantes que cabe destacar del barroco y es la importancia del entorno. Y el edificio barroco pues está en un constante diálogo con todo lo que les rodea, ya sea parques, jardines, el alrededor o si está en una ciudad en el entorno. Como pueden apreciar, pues en esta fotografía, cómo está esa edificación barroca, un constante, pues, contacto directo con el entorno que la rodea. En cuanto a los edificios escenográficos del barroco, pues cabe destacar que se caracteriza mucho por sus rasgos decorativos, semejante a los decorativos de teatro, como lo pueden ver acá, con sus columnas decorativas que no tienen ningún tipo de funcionalidad. Eso está solamente ahí como una forma decorativa, no soporta nada. También esas formas cóncavas que tiene y convexas. Aquí pueden ver pues una comparación de una estructura barroca y una renacentista, como es el Palazzo Medici Riccardi y la iglesia de Santa María de la Salud en Venecia, donde se puede apreciar que la estructura renacentista
tiene totalmente una directriz horizontal muy diferente a lo que es pues la del barroco, que viene siendo como esa forma geométrica pura, pues alterada. También, pues en cuanto a las formas cóncavas y convexas, se pueden apreciar la diferencia del barroco y del renacimiento. Aquí plasmamos un ejemplo de la edificación de San Carlos y del Palacio Medici Riccardi, donde se puede apreciar ese medallón decorativo que tiene en la parte frontal la edificación, en un entablamiento cóncavo e interrumpido por un medallón. También se puede apreciar ese central cóncavo con aislamiento convexo, también esas columnas decorativas, como había mencionado anteriormente, que no tienen ningún tipo de funcionalidad, solamente son decorativas para darle como ese toque ostentoso y en cuanto a lo decorativo, ya que en el barroco se apreciaba mucho eso, se apreciaba más el cascarón, la piel, que el interior. Muchas veces esas fachadas eran más ostentosas y llamativas por fuera y por dentro eran muy, muy diferentes. Opuesto a lo que era el Renacimiento, se le daba más valor al interior que al exterior. Bueno, y esto ha sido todo, esperando que esta presentación del barroco le haya sido pues de gran aporte para su aprendizaje.